Unidad de esta materia. Ya, unidad 5, soldadura. Ok. La soldadura, si se quiere, es uno de los procesos de fabricación, porque deben entender eso. La soldadura es un proceso de fabricación. No es un elemento formal de máquinas, ya, como un tornillo, como un resorte, ok, como un engranaje. Sin embargo, dada la amplia aplicación de este proceso de fabricación, ya se considera entonces tomarlo o visualizarlo como si fuese un elemento de máquina. Un elemento de máquina que, vamos por decirlo, soporta esfuerzos, tiene su factor de seguridad, su factor de diseño y demás. ¿Ok? Cosa que no sucede con los otros procesos de fabricación. Porque en un proceso de fresado, ¿qué factor de seguridad van a calcular allí? En un proceso de rectificado, ¿qué factor de diseño van a tomar en cuenta ahí? Pero dado que la soldadura se utiliza para resistir cargas, cuando hay cargas hay esfuerzo, cuando hay esfuerzo hay factores de seguridad. ¿Ya? Y dada su amplia aplicación, por esa razón hoy en día la soldadura se considera un elemento de máquina y no tanto como un proceso de fabricación. Ok, por dar una definición, la soldadura es el proceso de unir dos o más piezas mediante el empleo de alta temperatura localizada. Ese, si se quiere, son las palabras clave. Alta temperatura localizada en la zona de unión para garantizar lo que es la soldadura. Por supuesto, dado que se requiere aplicar alta temperatura, la mayoría de los elementos unidos son elementos metálicos, ya, aceros y sus aleaciones, ya. El hierro fundido se puede soldar. Hierro fundido. El aluminio se puede soldar. Claro que no. El aluminio no se puede soldar. El aluminio Claro que sí se Sí puede se puede. soldar. Yo Claro creo que que el sí se hierro- puede. Claro, no como el proceso normal. El hierro se puede soldar, pero Ya. el fundido no. El hierro fundido. El aluminio, El aluminio se puede soldar también. pero o Ya. sea, muy. supóngase que esto, por ejemplo, se daña, ¿no? Se puede soldar. Se puede Con una soldar. temperatura que muy Claro que sí. Ya. muy bajita, o sea, no tiene que ser tan alta. Bueno, ok. ¿Ustedes no han visto proceso de fabricación todavía? ¿Cómo? Proceso de fabricación no han visto. Sí, pero. Ahí les tienen todo tipo de soldadura. Pero Ya. no digo nada. Cuando soldadura TIN, soldadura MIN, que son las que se utilizan para aluminio. Ya, tungsteno inerte gas, metal inerte gas. Ya, ¿no les enseñan esos procesos? Ok, bueno. Por eso le digo. Pero entonces, nosotros vamos a concentrarnos en la soldadura de, vamos a decirlo, piezas metálicas, ya, aceros y sus aleaciones. Pero recuerden, alta temperatura localizada para lo que es el proceso. Total, entonces, ya, ok, esa alta temperatura localizada nosotros la podemos, vamos a decirlo, lograr de tres maneras diferentes. Puede ser con arco eléctrico, puede ser utilizando un gas encendido, ¿ya? O puede ser, ¿ya?, mediante algún proceso electrostático, ¿ok? Pero de cualquier manera, aquí entonces se aplica la alta temperatura localizada, se funde entonces la zona adyacente del metal y después, cuando deja de aplicarse la alta temperatura, ese charco de fusión se solidifica y se obtiene entonces el cordón de soldadura. Ya, ese es el proceso, vamos a decirlo, normal, común y silvestre para una soldadura. Ok, total, entonces yo puedo lograr la unión ya de dos o más elementos y crear elementos complejos. Elementos que con un proceso tradicional de fabricación, vale decir torno, fresado, limado, taladrado, sería muchísimo más difícil. La soldadura me permite entonces realizar piezas o fabricar piezas de cualquier geometría prácticamente. Y es la versatilidad, y vamos a decirlo, afina la soldadura, ya, me resiste muy bien las cargas aplicadas y la pieza, por supuesto, cumple con su trabajo. Por esa razón la soldadura tiene amplia aplicación, que me permite fabricar piezas de cualquier geometría prácticamente. Ya.
¿Ok? Entonces, proceso de soldadura, ¿ya? Este es el típico cordón de soldadura. ¿Ok? Típico solo cordón de soldadura. Claro, el anterior le vamos a decir un poco más rústico, ya de una persona inexperta, pero una persona experta ya puede lograr un cordón de esta calidad. ¿Ok? Y fíjense entonces, como les dije, prácticamente cualquier pieza, cualquier geometría es muy sencillo de fabricar si se utiliza soldadura. Ya a partir de piezas, vamos a decirlo, individuales sencillas, se puede fabricar una pieza compleja. Y por supuesto la soldadura debe resistir las cargas que están siendo aplicadas. Ya, entonces por esa razón amplia aplicación tiene la soldadura para fabricar piezas metálicas. Ya, y por eso hoy en día el proceso de soldadura se considera un elemento de máquina prácticamente. Ok, tipo proceso de soldadura, ya. La primera es la soldadura por arco eléctrico. En este caso se utiliza la electricidad, se utiliza un arco eléctrico entre un electrodo y la pieza a soldar para lograr la alta temperatura localizada, la fusión y por supuesto la respectiva solidificación y unión de los elementos. Si se quiere este tipo de soldadura más utilizado, ya vamos a ver. Sí, exactamente. El tipo de soldadura más utilizado es relativamente sencillo de aplicar. Los aparatos que se utilizan no son complicados, ¿ya? Se puede soldar prácticamente en cualquier sitio, en cualquier lugar, siempre que haya la fuente de energía eléctrica. ¿Ok? La corona de soldadura es muy fuerte, muy resistente. Tiene una alta penetración, como se le dice. Es decir, la fusión es muy profunda, ya, por lo tanto la soldadura es muy resistente. Y prácticamente cualquier persona ya puede alcanzar un nivel relativamente rápido en cuanto a lo que es la ejecución del cordón de soldadura. Ya con la experiencia ya se puede lograr al fin ser un excelente soldador en muy poco tiempo para la soldadura con arco eléctrico. Ya. Esa es la más usada, profesor, y la Esa mejor. es la más usada. Y la mejor de todas. Sí, de las tres se considera que es la mejor de todas. Excelente. Ya, ok, por su versatilidad. Bueno. Por supuesto, cuando se utiliza la soldadura por arco eléctrico hay que tener sus cuidados respectivos. Fíjense, el soldador ya tiene que estar completamente protegido. ¿Por qué razón? Porque cuando se genera el arco eléctrico se generan también radiaciones. ¿Ya? ¿Radiaciones? Sí, exactamente. Distintos tipos, varios tipos de radiaciones. ¿Ya? Radiaciones que obviamente ya el soldador las absorbería si no estuviese protegido. Puede ser cancerosa. Aunque, vamos a decirlo, realmente ya ninguna protección es al 100%. ¿Ya? El soldador, o sea, la persona que ejecuta la soldadura generalmente es la persona mejor pagada en una empresa, más que un ingeniero incluso, ¿ya? Pero un soldador a lo sumo tiene 20 años de vida útil, porque después de ese tiempo, si no queda ciego, ya queda con cáncer en la piel. Ok, así de sencillo. ¿Verdad? Ok, de verdad. Profe, De verdad, esa exactamente. soldadura es similar a Profe, una- el humo que la soldadura, eso también es... Sí, también es Muy tóxico. cancerígeno. Ujú, Esa exactamente. soldadura es similar a aguantar radiación solar ¿Claro? por mucho tiempo, No, no, prolongado. no es similar. No. ¿Similar a qué? Aguantar radiación ¿Qué solar, tipo o sea, calor solar prolongadamente. Sí, Para vamos a la decirlo, piel. Sí, sí, pues muy parecido. Ya solamente que este es amplificado, ¿ok? Y más concentrado. Y más concentrado, En exactamente. un lugar específico. Exacto. Por eso entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Y aunque vamos a decirlo, existen esos riesgos, siempre hay personas que están dispuestas, ¿ya? A por el dinero a trabajar en esa condición. No, que va. Sí. Bueno, exactamente. Entonces la soldadura no es un proceso que vaya a desaparecer. Nada. Pero- Aunque hoy día se utilizan robots y todo eso, pero bueno, siempre que hubo utilizar un ser humano. Ya. Profe, Ajá. y ese tipo de soldadura, o sea, no hay un tipo de soldadura que no sea tan crítica como esa. O sea, para Bueno, la- ya va, estamos hablando de los tipos de soldadura, después vemos los otros, ¿ok?
Entonces, estas son las ventajas y las desventajas de este tipo de soldadura. Sin embargo, esta es la más utilizada. Claro. Y de hecho, es la que vamos aquí a aprender, o te van aquí a aprender a diseñar. Ok. La otra soldadura es la soldadura con gas. ¿Ya? En este caso se utiliza una mezcla de gases, el cual se enciende, ¿ya? Y por supuesto al encender esa mezcla de gases, ya genera la temperatura suficiente para lograr la fusión. Este tipo de soldadura, vamos a decirlo, tiene su equipo particular, bombonas, manómetros, mangueras, mezclador, boquilla, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya tiene la gran ventaja de que no se necesita una fuente de electricidad. Ya, o sea, si usted es lo más profundo del campo, sin electricidad alguna, pero si tiene este equipo, usted puede ejecutar el proceso de soldadura sin ningún inconveniente. Ya, vamos a decirlo, lo versátil de este tipo. Ok, la mezcla más común de gases de oxígeno y acetileno, por eso se le llama una soldadura oxiacetilénica. Espero que lo hayan oído. Ya. Sin embargo, también se utiliza el oxígeno y el gas metano. ¿Ya? Ok. Pero vamos a decirlo, no genera tanta temperatura como la mezcla oxiacetilénica. Por eso una mezcla de oxígeno y acetileno es, vamos a decirlo, la más común. Metano se puede usar, sí, como no, ya, pero no genera tanta temperatura. Ya su poder calórico, el poder calorífico del metano es menor que el poder calorífico del acetileno. Vamos a decir igual, una soldadura relativamente fácil de hacer, no genera tanta temperatura como la soldadura del arco eléctrico, su penetración es poca, ¿ya? Sirve más que todo para unir láminas relativamente delgadas. Ustedes van a cualquier taller de la tonalidad y pintura, van a conseguir este tipo de soldadura. ¿Ya? ¿Qué? ¿Por qué? Porque como no genera tanta temperatura, entonces se puede utilizar para unir láminas delgadas. Ya es la principal aplicación También de este tipo de soldadura. También es peligrosa para la salud. No, esta no genera ni radiación, aunque los gases sí pueden ser peligrosos. Claro. Ya, no tanto el oxígeno, sino el acetileno. Ya. El vapor que se Sí, emana exactamente. Entonces, el único peligro es de que haya un escape y, por supuesto, una explosión. Ya, porque son gases explosivos. ¿Ok? Ese es un estilo de la. Entonces, ya, pero como les dije, pues la capacidad calorífica es menor, la penetración es menor, ya se utiliza más que todo para láminas o piezas delgadas. Ya, para piezas gruesas no es nada recomendable. Queda una soldadura con un cordón muy débil, ya, ok, no sirve entonces. Bueno, el otro tipo de soldadura se llama soldadura por resistencia eléctrica. Esta soldadura por resistencia eléctrica puede ser por electropuntos, que en este caso se utilizan igual electrodos, ya, pero además de electrodo también se utiliza presión. Es decir, estos electrodos funcionan como un alicate de presión, ya. Presiona la pieza con una fuerza determinada y al mismo tiempo se hace pasar electricidad. Claro, no se genera el arco eléctrico, ya, pero al pasar la electricidad se genera lo que se llama una fusión incipiente, por el llamado efecto Joule, ya que simplemente cuando la corriente pasa a través de ciertas, vamos a decir, los materiales, se origina una resistencia, esa resistencia implica aumento de temperatura, efecto Joule. Pero entonces en la zona de unión, ya cuando pasa la electricidad, por la electricidad que está pasando y la resistencia generada, se origina una fusión incipiente, ya, es decir, una fusión muy ligera, pero lo suficientemente fuerte como para lograr la unión de las dos placas delgadas, porque para eso se utiliza este tipo de electrodo, vamos a decirlo, de resistencia, para láminas delgadas también. Pero me imagino que esa es la más débil de todas, ¿verdad? Sí. Fíjense por favor, aquí está el equipo, es voluminoso, ya no se puede transportar con facilidad, ¿ok? Fíjense por favor, ya necesita su sistema de refrigeración, ¿ok? Esto no se debe hacer, ya salir corriendo en un taller, ¿ok? Pero bueno, aquí tienen los electrodos, ya, eso es el equipo de protección, ¿ok?
Entonces, fíjense, el proceso es bien sencillo. Se colocan las piezas, se coloca, vamos a decirlo, entre los electrodos, aquí está. Se aplica la presión, en este caso la presión es a través de un pedal, ¿ya? Y simplemente al hacer contacto se genera la chispa, temperatura y Quedan las láminas fíjense, unidas. quedan las láminas unidas, ¿ya? Muy, vamos a decirlo, si ustedes han visto, vamos a decirlo, las fábricas de montaje de automóviles que ven los robots, es con este tipo de soldadura precisamente, ya por electropunto. ¿Okay? Todas las piezas unidas en un automóvil generalmente es por electropunto. Conviene Entonces, aplicar esa soldadura. presión, electricidad, temperatura y fusión incipiente, por supuesto, unión ya de las piezas respectivas. ¿Ok? Aquí tienen, por ejemplo, vamos a decirlo, un aparato manual por electropunto, fíjense, bien pequeño, pero igual, presión, chispas y, vamos a decirlo, unión de la pieza. Y unión de la pieza. Exactamente. Y fíjense, por favor, la unión es relativamente fuerte. ¿Ya? ¿Ok? Relativamente fuerte. Entonces, Profe, esa es la soldadura por electropunto. ¿Ya? Lo que sí estoy viendo es que la soldadura esa hay que depender de una máquina, ¿verdad? Hay que depender de una máquina. Y si hay que depender de una máquina, Ujú. no Y es una mejor- máquina que es voluminosa. no es mejor para la persona, o sea, en cuanto a la salud y esas cosas. Bueno, en este caso sí, ya, Ah, sí. porque no Pero- genera ni radiación ni gases. Pero, Ya, pero es más costoso de hacer. no es más costosa, ya, no es más costosa, pero no, la soldadura no es fuerte. No es Ah, ok. tan fuerte como la soldadura por arco eléctrico. No es tan viable. Exactamente. No es tan fuerte. Ok. El otro tipo de soldadura por potencia eléctrica es por costura. En este caso, en lugar de electrodos, se utilizan rodillos. Igual, estos rodillos se aplican a presión sobre las piezas a unir, pero estos rodillos se desplazan ya en las piezas. Entonces, en lugar de generar un punto, me genera es una línea de soldado. Ya, pero igual, soldadura por resistencia eléctrica. De todas maneras, deben de ver. Ok, exacto. El aparato, igual, más voluminoso todavía. Fíjense por favor, aquí tienen ya los rodillos que se utilizan. Igual, sistema de refrigeración, sistema eléctrico. Recuerden, los electrodos están electrificados. Entonces, fíjense, ya el mismo proceso se coloca, se une y en este caso se desplaza. Fíjense que se ve ligeramente lo que es el arco eléctrico, el ligero arco eléctrico de su forma. ¿Ya? Pero fíjense, una línea completa, en lugar de puntos, como el anterior, es simplemente una línea ya de soldadura. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí se ve el resultado, antes y después. ¿Ya? Queda como si nada, ¿verdad, bro? Exactamente. Entonces, desplazamiento ya de los rodillos, unión, presión, a electricidad. Entonces tengo la soldadura por. ¿Ok? Bueno, esos son los tres tipos de tipos de proceso de soldadura, Con ese tipo de pero no soldadura. utilizado El arco eléctrico. ya con sus grandes desventajas Mm. para la salud, pero bueno, mayor fuerza, mayor resistencia, penetración, fácil de hacer, ya. Entonces, las ventajas superan las desventajas, ¿ok? Y como a los empresarios no les importa el personal porque saben que es reemplazable, bueno, dale pues. No les importa nada. Ok. Necesitamos de más dinero, ¿no? Es verdad. Exactamente. Ok. Bueno, eso eran tipos de proceso de soldadura. Ahora vamos a ver tipos de soldaduras. No me confundan, por favor, proceso con tipo de soldadura. ¿Ok? Bueno, la primera soldadura de filete. Vale decir, es la soldadura más sencilla de aplicar. Simplemente se aplica el electrodo de soldadura sobre las piezas sin tener que hacer ninguna ranura, ningún mecanizado en las piezas a unir. Ya. Soldadura Y es de sencilla, filete. Soldadura de filete se le llama. Ok. Aquí tienen la geometría de soldadura de filete, cada pierna y cuello, aunque el parámetro, vamos a decir, lo principal es la pierna. Y de hecho, esto es lo que define el grosor de la soldadura.
Entonces, cuando le decimos soldadura de filete de 5 milímetros, es 5 milímetros de pierna. Ya. Generalmente en esta disposición que se ve acá, la forma de la soldadura es de forma triangular. Ya. Vamos a decirlo la disposición o la forma en que se deposita el color de soldadura en este tipo de unión de piezas. ¿Okay? Es una unión de T. Sí, una unión T se llama. Ok. Tenemos la llamada soldadura de ranura, que en este caso el cordón de soldadura se deposita en una ranura mecanizada en las piezas a unir. Ya, obviamente, comparado con este es más costoso porque implica un proceso de mecanizado. Ya. Sin embargo, ya, dada la forma en que se deposita, es más resistente que esta. Ya, mucho más resistente la soldadura de ranura. Entonces hay que ver costo versus carga, versus factor de seguridad, a ver qué conviene más, ¿ok? Pero bueno, Pero ya va, profe. aquí la geometría es más compleja, por supuesto, ¿ya? Que hay que, vamos a decir, como les dije, esta ranura no se hace de cualquier tamaño, hoy en día está normalizada, ¿ya? Y para tablas, de acuerdo a la dimensión, el material y demás, ¿ya? Entonces, todo esto ya está normalizado. O sea, en tablas se consigue esta geometría, pero entonces hay que mecanizar la geometría tal cual como se ve acá. Ya implica costos entonces. La soldadura de ranura consiste en rellenar esa ranura Rellenarla con el color. con la soldadura, ¿verdad? Exactamente. Mientras que la soldadura de filete consiste en unir dos elementos, pueden ser de materiales diferentes o materiales iguales. Generalmente se usa materiales iguales. Ya. Okay. ¿Por qué la otra es más resistente? No depende del tipo de soldadura o del tipo de proceso de soldadura, o siempre va a ser así. No, recuerden que vamos a trabajar aquí adelante con soldadura por arco eléctrico. Ah, ok. Todo este es referido a soldadura por arco Se está eléctrico. asumiendo que se tiene el mismo tipo de proceso de soldadura. Ok. Entonces la de ranura, como es ¿cómo le digo yo? Es menos la dimensión que hay que soldar, es más resistente que la otra, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, Ok. Aquí es mayor la penetración, incluso, ya, comparado con esto. y eso se tiene que hacer con un ángulo respectivo, ¿verdad? La soldadura. Sí, pero ya eso es parte de lo que es el proceso de soldadura en sí. Ya, que, como les dije, se supone que en proceso de fabricación tuvieron que haber visto eso. Ya. Okay, cuando aquello funcionaba, hacían prácticas de soldadura incluso. Ya. Pero bueno, no sé hoy en día. Okay. Ajá. Están también las llamadas soldaduras de clavija y soldadura de ranura. Vamos a decirlo, la soldadura de clavija, simplemente el cordón se deposita en un agujero hecho en una de las piezas. Soldadura de ranura, el cordón se deposita en una ranura hecha en una de las piezas. ¿Ok? Estas soldaduras más que todo son estéticas, ¿ya? Porque simplemente yo puedo rellenar completamente, rectificar, pintar y no veo cómo están unidas las piezas, ¿ya? Entonces, tienen su aplicación, pero más que todo es para estética, ¿ya? Ok. Ustedes han visto, vamos a decir, los videos de reparación o construcción de motocicletas, utilizan mucho, exactamente. De las bicicletas también, ¿verdad? Exactamente, utilizan mucho este tipo de ranura para que no se vean los cordones de soldadura. Ok. Por supuesto, nosotros no vamos a utilizar esto. No. Ya, nada. ¿Qué va? Bueno. Las soldaduras, por supuesto, si son filetes de ranura, pueden venir en distintas clasificaciones, desde sencilla o doble, y las distintas, que vamos a decir, configuraciones en cuanto a ranura, en J, en cuadrada, en pincel, en llama, etcétera, etcétera. Ya, de esta forma ustedes con la guía, como esta me regala la guía, van a ir viendo eso. Se me olvidó la práctica también, pero bueno. ¿La qué, bro? La práctica, el proyecto. Ah, sí. Pero sí, se los entregué, pero sí, igual, como yo sé que no van a trabajar ahorita con eso. Bueno. Eso no importa mucho. Ajá. Símbolo de soldadura. Esto lo vieron en dibujo mecánico. Ya. Recuerden, por favor, que se utiliza para indicar la soldadura en piezas, se utiliza este símbolo en particular y toda la información referente a la soldadura se coloca, por supuesto, en ese símbolo.
lo que vamos a decir la flecha, soldadura en obra, encostado de flecha, en el otro costado, el tipo de, bueno, de especificación, la longitud de la soldadura, etcétera, etcétera, etcétera. Ya esto, por favor, dejo que lo lean ustedes, en la guía está creo, pero esto lo vieron en dibujo mecánico. Y las letras tienen que ser vertical, profe. ¿Verdad? Las letras tienen que ser como los chinos, así, Sí, exactamente. para voltear. Ok. Los tipos de uniones soldadas, y por favor, tipo de proceso de soldadura, tipo de soldadura, tipo de uniones soldadas. No me vayan a confundir esto a la hora del examen. Que les pregunte cuál es el tipo de unión soldada y me coloquen los tipos de soldadura. No, ok. No me confundan los términos. Okay. Los tipos de uniones soldadas o la forma en que se colocan las piezas para ser soldadas puede ser unión T, unión esquina, unión tope, unión intermedia o unión angular. ¿Ya? Siempre que voy a colocar alguna de estas disposiciones, estas vamos a decir son las disposiciones típicas y comunes. ¿Ya? Y siempre entonces una de estas hay que utilizar para lo que es el tipo de unión soldada. Y es por supuesto parte de los detalles de la soldadura. ¿Ya? Yo les pido esto es una de estas dos piezas que ustedes tienen que decir, para la aplicación, será unión T, será unión tope, será unión esquina. Bueno, Profe. entonces eso deben analizarlo. Una pregunta. Y dependiendo del tipo de unión, se puede aplicar o no tal tipo de soldadura. Porque en esta, por ejemplo, no se aplican todos los tipos de soldadura. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia entre la unión T y la soldadura de filete? La unión intermedia y la soldadura de ¿cómo se llama? Esto es la geometría, No, porque es lo mismo, ¿no veis? Ya va, otra vez. porque es lo mismo. La unión T La unión T. y la de filete, la que es triangular. Pero es que es igual, porque ahí donde va a poner la de ¿Cuál es la filete. triangular? No, perdón, la que usted decía que era triangular, que tenía que ser un tipo triangular, así por el lado. Filete. No, Soldadura de pero filete. esa es soldadura de filete, pero eso nada tiene que ver. ¿Por qué Una no? cosa es la pieza y otra cosa es el cordón de soldadura. Ya, a mí no me importa, Profe, o sea, una pregunta. por Pero ya va, ejemplo, por Me está ejemplo. confundiendo esa parte. Bueno, sí, Pero bueno. porque Eso, ajá. ujú. Ahí, mira. Aquí hay una soldadura de filete y este es una unión T. Ok. Ya, ajá. Pero ¿qué pasa con eso? Que como usted está diciendo que no las mezclemos, O sea, No, lo que no quiero que mezclen son las definiciones. ok, la soldadura de los Tipo etapas. de soldadura es una cosa y tipo de unión soldada es otra cosa. Ahí se ya. está hablando netamente del elemento. De las piezas a soldar Ok. y no de la soldadura. Ya. Nosotros tenemos que diferenciar cuando nos digan Una tal unión unión. T con una soldadura de filetes. Ajá, Ujú. la soldadura filete va aparte y la geometría aparte. profe, en la Exactamente. unión tope, ¿qué tipo de soldadura se usa? La de ranura. Bueno, es que puede ser el filete también. Yo Pero puedo es lo que poner yo- el cordón aquí directo. Por eso, encima. miren, ahí Ya. en la unión esquina, usted puede aplicar una soldadura de filete. Claro que sí. La de ranura también, ¿o no? ¿En la de qué? De ranura también la puedo aplicar acá, igual que acá. Ya, de hecho. Bueno, más adelante vemos esto. Por supuesto, simbología básica de soldadura que deben manejar también a la hora de hacer la representación respectiva. O simplemente yo les doy las piezas con la simbología, ustedes tienen que interpretar eso. ¿Ok? Bueno, aquí te vamos a decirlo, la simbología básica que se coloca sobre la línea horizontal del símbolo, es decir, sobre esta línea, ya horizontal, y siempre debe ser horizontal, ya, es que va esta simbología. ¿Quiere una soldadura de filete? Bueno, aquí está ya la simbología. Entonces yo no tengo que escribir soldadura de filete, yo lo puedo mostrar simplemente el dibujo, y ustedes ven esto, se está aplicando aquí una soldadura de filete en tal sitio. Bien. Claro. Ok. De filete, de ranura, de respaldo, de superficie, de bisel, en U, en J, bueno, ya. Distintos tipos de soldadura que se puede aplicar para la simbología. ¿Ok? Y por supuesto, una simbología adicional en cuanto a contorno, en cuanto a inserción, canal de función, completa, de campo, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta simbología la deberían manejar porque ya la vieron en dibujo mecánico. ¿Ok? Bueno, entremos al símbolo.
El extremo el del símbolo de soldadura es este. Ahí se puede colocar cualquier información referente. Por ejemplo, D4 es una referencia. Debe haber alguna tabla que diga qué significa el D4. Ya. Puede ser también algún proceso de fabricación. En este caso, si al final de la soldadura yo aplico un limado para, vamos a decirlo, eliminar las asperezas, bueno, entonces lo tengo que indicar allí. Entonces, aplico el cordón y después el limado. El limado reduce la resistencia. Claro, sí, limpia la superficie, pero obviamente quito material, reduzco la resistencia. Y si no tengo que hacer nada, si no aplicar el cordón y ya, lo dejo entonces de esta manera, sin las líneas de... Okay. Ubicación del cordón, ya, recuerden lo que les dije, esta línea siempre es horizontal. Ahora, la línea que contiene la flecha puede ir en cualquier dirección, izquierda, derecha, arriba o abajo, pero tiene que ir inclinada, no puede ser ni horizontal ni vertical. Esta que tiene la punta de flecha. ¿Ok? Fíjense entonces, en base a esa referencia, yo puedo colocar el cordón de soldadura en el costado de flecha o en el otro costado. Ya. Y siempre se va a mantener así, fíjense. Si coloco el símbolo sobre la línea, es en el otro costado. Si coloco el símbolo debajo de la línea, es en el costado de flecha. Siempre se va a mantener así, independientemente de la dirección que tenga la punta de flecha. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿ya? Aquí está, vamos a decirlo, la referencia. Coloco el símbolo así, señalo por supuesto la línea de unión, ¿ya? Entonces para la pieza, lo que está aquí es el costado de flecha y en sentido contrario es el otro costado. Costado de flecha, otro costado. Costado de flecha, otro costado. ¿Ya? Entonces, donde la flecha marque, ese va a ser el costado de flecha. Para las piezas a unir, me refiero. Y contrario a él, sería el otro costado. Así se lee y así se interpreta para los símbolos de soldadura. Total, entonces, si por ejemplo yo coloco esto, ¿ya? Y fíjense dónde está ubicado el cordón, entonces eso sería el costado de flecha. ¿Qué interpreta el soldador? Que entonces el cordón lo debe depositar en este lado, donde está apuntando la flecha. Pero ahora, si lo ve así, fíjense dónde está el símbolo, ahora está sobre la línea horizontal, ¿ya? Entonces, cuando ve el soldador así que interpreta esto, que entonces el cordón de soldadura no lo va a aplicar donde apunta la flecha, sino en el lado contrario. Otro costado. ¿Ya? Entonces, costado de flecha, otro costado. Así se lee y así se interpreta. Y como les dije, para la práctica, para el examen, yo les puedo mostrar esto solamente. Y ustedes harán las interpretaciones respectivas. Dibujo mecánico. ¿Ok? Bueno. Puede ser también ambos costados, no hay problema con eso. Ya. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Tenemos que aprendernos todas esas grafiquitas. No aprenderse, ya. Simplemente manejen las tablas o la guía respectiva. Claro, Aprendérsela, ¿no? En la parte Ya. teórica no nos va a preguntar esa grafiquita. Por lo menos lo básico. Costado de flecha, otro costado, no sé cosa. Ya. Pero símbolos específicos no voy a preguntar. ¿Ok? Eso es. Entonces fíjense que hay otros ejemplos. Costado de flecha, este es el resultado. Otro costado, este es el resultado. ¿Ya? Soldadura de filete, costado de flecha, este es el resultado. Otro costado, este es el resultado. Ok. Ya. Y fíjense, soldadura de ranura y soldadura de filete. Aquí va en el costado de flecha, aquí está el de ranura, y el de filete va en el otro costado, aquí está. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación que deben tomar en cuenta. Costado de flecha y otro costado. Ok. La pierna, como les dije, que es donde está la flecha, en cualquier dirección, menos horizontal y vertical. ¿Ya? Bien. Los símbolos básicos tienen también su orientación, la pierna siempre vertical y el otro resto a su derecha. Soldadura en obra, cuando ven esta bandera en el símbolo, soldadura en obra, es decir, soldadura en el sitio de trabajo. Recuerden por favor, en un proceso de construcción, algunas soldaduras se hacen en el taller propiamente, pero otras soldaduras se hacen en el sitio de montaje. Por ejemplo, cuando montaron este galpón, hubo unas soldaduras iniciales
pero al hacer el montaje acá tuvieron que aplicar otra soldadura. Aquí mismo, en obra, eso es lo que significa. ¿Por qué hicieron eso, profe? ¿Mm? ¿Por qué hicieron eso? Porque no lo pueden hacer en el taller. La pieza muy grande. Exactamente, exactamente. Soldadura completa, cuando ven este círculo ya en la línea de intersección con la línea horizontal y la pierna, eso es soldadura completa. ¿Qué se interpreta eso? Es soldadura en todo alrededor, eso es lo que significa. Ya, cuando vean esto entonces, la soldadura se debe hacer de esta manera. ¿Qué quiere decir? Ya tengo que señalar entonces cada línea de soldadura. Con una sola, indicando que es soldadura completa, se interpreta de esta manera, en todo el alrededor. ¿Ok? Y como les dije, pueden haber combinaciones de soldadura. Ya, yo puedo colocar soldaduras de ranura y soldaduras de filete al final. ¿Ok? Soldaduras de ranura, soldaduras de filete al final. ¿Ok? Ya, puede ser soldadura común. Ok, esta es toda la parte teórica. Ahora vamos a lo de elementos de máquina formal. Análisis y diseño, vamos a comenzar con soldadura de filete.